están malos, son venenosos. Lo tenemos que tirar porque nos va a dañar. Yo tendría, es decir, y entonces, ¿qué nos propone la parábola? Primero, siéntate. Dice, se sientan. Hay gente que no se puede sentar. Ni para comer. O se sienta ni para comer. Comen de pie, sí. O comen sentados en el coche. Y el fast food. O, no, Sí, sí. o solamente se pueden sentar delante de la tele. Sí, también. Pero no se pueden sentar. No sé, ¿para qué? Para detenerse y detener el movimiento interno. Hay personas que no pueden detener su mente, sus pensamientos, el flujo de sus emociones. Se quedan quietos y están ya, parece que traen un picón en toda la piel. Con ansiedad. Es la ansiedad. Entonces, hay personas que vienen ansiosas y no se pueden sentar. Quien no se puede sentar tendría que preguntarse qué está haciendo y decidiendo para no poder hacerlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es sentarnos. ¿Para qué? Tenemos que detenernos, para calmarnos, para entrar en nuestro interior. No podemos vivir nuestra vida interior sin entrar en el interior. La vida cristiana es interior, no es exterior. Se va a manifestar externamente. Con los frutos. Con los frutos, pero se crece y se desarrolla en el interior. ¿Para qué? Los pescadores lo que hacen es una clasificación de los pescados. Tienen que distinguir cuáles son buenos para comerse, cuáles tienen que tener cuidado y cuáles tienen que desechar porque son tóxicos. Entonces, cuando nos sentamos y entramos dentro de nosotros, tenemos que revisar nuestros pensamientos, acciones, decisiones, consecuencias para nosotros y para los demás. Y esa clasificación que hacen los pescadores, significaría la autoevaluación. Me evalúo mis pensamientos, mis acciones, mis motivaciones, mis actitudes, mis decisiones, mis acciones y la consecuencia de todo ello. Pero es autoevaluación. Son mis pecados, son mis acciones, son las consecuencias de lo que pensé, de lo que dije, de lo que hice. No es para evaluar al prójimo. No es para evaluar la conciencia del otro. Claro. Es para evaluar mis acciones, decisiones, resultados en términos de crecimiento. ¿Y qué tengo que identificar? Decía, los pescados buenos. O sea, sí tengo que ser consciente de lo que estoy haciendo bien, de mis aciertos, de mis capacidades, de los beneficios de lo que he ido pudiendo producir, de las virtudes que voy intentando crecer, de los hábitos buenos que estoy desarrollando. Pero a veces tenemos un criterio interior como enfermo, como que a veces, ¿verdad? No vemos lo bueno. No vemos lo bueno. Es que, y peor te la cuento, si entramos en un cuadro de depresión, decimos no sirvo para nada, Exacto. no he hecho nada bueno, todo lo que hice en el día es malo. Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto, y vamos a decirlo rápidamente, porque si no, no vamos a alcanzar. Ok. ¿Por qué va ocurriendo ese tipo de cosas? Primero, porque no logramos ver lo bueno, porque lo bueno me alimenta primero a mí y es un alimento para el otro, es decir, es muy bueno. Ah, los peces buenos, claro. Esos son los buenos, qué bueno que yo crezca, que haya hecho más actos de paciencia hoy, porque son buenos para mí, pero buenos para el otro. Es decir, yo puedo amar mejor al otro siendo más paciente que siendo impaciente, Por supuesto. por ejemplo. Entonces, sí tengo que darme cuenta, y San Pablo dice, vean, tengan en cuenta, observen todo lo que es bueno, santo, saludable, positivo, etcétera. ¿Para qué? Para agradecer el favor de Dios, para agradecer las capacidades que nos ha dado y para seguir manteniendo y reforzando la voluntad y poniendo más medios todavía para que aquello que está creciendo crezca más. Eso es lo primero que tengo que ver. Pero luego, si lo dividiéramos, como lo dice el texto, necesitamos identificar los resultados negativos. Ahí sí necesitamos ver los errores, las limitaciones, las actitudes negativas, los resultados nocivos, y lo podríamos clasificar como tóxico, porque cuando dice el texto que desechan los pescados malos, los malos son tóxicos, y lo sabemos bien. Hay quien se intoxica gravemente por comer pescado o marisco echado a perder, que no sirve o que es venenoso.
Entonces, ¿qué es lo que propone el texto? Tienes que, tan importante como es identificar lo positivo, para poderlo ver y decir, es que esto no, mucha gente cree que es orgullo, no, yo agradezco a Dios por dos cosas, por lo que me dio como capacidad y por el tiempo y la gracia y la fuerza que me da para yo poder ejercer la gracia que me dio. O sea, no me la dio para enterrarla, como dice también la parábola de los talentos. Me la dio para trabajarla. Y tengo que empezar a ver los resultados, porque si no, entonces, ¿cómo puedo elegir qué hacer? Pero la otra parte es esencial. Tenemos que ver la parte de los pescados malos, que son, decía, errores, que a lo mejor por ignorancia o lo que sea, pero decisiones, acciones, etcétera, que han sido, voy a utilizar el término, tóxicas. Arturo, y también pensando en esta parábola hermosa, en esta analogía de la red, si tú no quitas lo malo, como dijiste ya es tóxico, como viendo pues la red de los pescados, contamina a los demás. Entonces, si tú no quitas lo malo de tu red, en tu examen de conciencia que hagas en el día, obviamente eso intoxica lo demás o puede llegar a afectar lo demás, lo bueno, ¿no? Y todavía hay dos consecuencias peores. Porque si yo no reviso la red y no quito los pescados tóxicos, me los voy a cargar en la red al día siguiente que salga a pescar. Me los voy a llevar. Y peor te la cuento, peor te la cuento. Tú puedes inclusive hacer hábitos malos con esos pescados malos. Tóxicos. Tóxicos. Sí. Porque si empiezas a comer un poquito de ese pescado tóxico, el organismo se empieza a fortalecer y al rato no te va a hacer daño. Poco veneno Se te va a hacer Poco normal, veneno no mata, exactamente. pero te intoxica. Pero te intoxica. Y entonces sales con la red sin haberla revisado el día anterior, sin haber desechado, sin haberla limpiado, y empieza tu vida a ser muy pesada. Así es. Hasta que te deprimes. Así es. ¿No? Es decir, empiezas a experimentar una pesadez por vivir, un desánimo por vivir. ¿Por qué? Si no has desechado todo aquello que es tóxico en tu vida, bueno, evidentemente tu vida va a empezar a contaminarse y a verse pesada por la toxicidad. Y ves al que exagera en el alcohol, que es un vicio, el que tiene otras adicciones, etcétera, etcétera. ¿Hasta que qué? Hasta que tiene tanto peso y se rasga la red. Cuando preparamos el programa le decía a Gema que mucha gente ya está como aquellos cuentos de Mafalda. Hubo un cartón muy curioso de Mafalda que está en la tierra y dice, pan en el mundo, que me quiero bajar. Sí lo he visto, está muy chistoso. Es decir, ya no hay qué hacer en mi vida. Es muy bueno. Es decir, vamos, y nada más regresemos a la estrategia de Jesús de presentarnos imágenes. Pensemos en cada uno de nosotros que tenemos la red, hay que revisar cuánto tiempo tenemos sin evaluarla, sin descargarla. Sin descargarla, sin sentarnos. Y entonces agarramos la red que está ya pesada, ya contaminada, y tenemos que levantarnos y trabajar otro día. Por eso hay personas que hay partes del día o días completos que no lo quieren vivir y lo dicen así. Esto yo no quiero vivirlo, no quiero esto, no quiero ver tal cosa, no quiero hacer tal otra. Me quiero bajar del mundo, ya párenlo. Pónganle no se quieren levantar porque amanecen más cansados de cómo se acostaron. Sí, qué feo. Y entonces con la red aplastándolos. Se va rasgando. Sí. Además de las rasgaduras interiores que tenemos por el niño interior herido, bueno, pues se va rasgando por malos hábitos y demás. Tenemos que hacer una pausa, Mariana, Gema, Arturo, perdón, te interrumpí. Estimado auditorio, no nos cambie. Está ahora ahí.